¿Pueden los humanos realmente vislumbrar el futuro y recibir mensajes de más allá de los límites del tiempo y el espacio? Durante siglos, han surgido videntes y profetas con visiones dramáticas y a menudo inquietantes del destino de la humanidad. Estas figuras proféticas han predicho algunos de los eventos más significativos de la historia, desde el ascenso de Hitler hasta la muerte de la reina Isabel, e incluso la pandemia global que sacudió al mundo. Entre los más famosos de estos visionarios se encuentra el astrólogo francés del siglo XVI Nostradamus, cuyas profecías siguen cautivando al mundo. Sus predicciones, que alguna vez se consideraron de interés lejano, ahora están siendo revisadas, ya que muchos creen que están a punto de hacerse realidad. Mientras presenciamos el creciente caos y la agitación en todo el mundo, lo invitamos a unirse a nosotros para examinar las 10 profecías principales de Nostradamus, predicciones que muchos creen que se cumplirán en un futuro cercano. Una de esas profecías, escrita por Nostradamus en 1555, predijo un mundo acosado por las dificultades en el año 2024. Según el vidente francés, la humanidad se enfrentaría a una serie de crisis globales, conflictos furiosos, tensiones geopolíticas en aumento, guerras en el mar, problemas con la familia real y, quizás lo más inquietante, un gran desastre humanitario. Sin embargo, la preocupación más grave de todas, como predijo Nostradamus, sería la ira de la naturaleza. El mundo sería devastado por una serie de catástrofes climáticas que amenazarían la supervivencia misma de la humanidad. Como escribió, la Tierra se volvería más seca, pero en un giro abrupto, pronto se produciría un gran diluvio. Este escalofriante verso, extraído de Le Profetas, ofrece una vívida visión de lo que Nostradamus previó para 2024. Sugiere que el estado ya duro del clima empeorará drásticamente. El astrólogo francés predijo que los fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor sin precedentes, incendios forestales, sequías y tormentas feroces, se volverían cada vez más frecuentes e intensos. Esta imagen resuena fuertemente con el problema contemporáneo del calentamiento global, una crisis que sigue saliendo de control en la actualidad. Si bien la Biblia no aborda directamente el cambio climático ni el calentamiento global, sí contiene profecías que parecen hacerse eco de la creciente alarma sobre el futuro del planeta. En 2 Pedro 3 y 10 de la madrugada, la Escritura advierte: «Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará al descubierto». Este versículo, en su tono apocalíptico, prevé un mundo que será consumido por el fuego, una posible metáfora de los efectos devastadores del cambio climático. Al final, la Biblia sugiere que Dios destruirá la tierra actual para dar paso a un mundo nuevo y glorioso, un cielo nuevo y una tierra nueva, que superará todo lo que el mundo actual haya conocido. Esto plantea una pregunta profunda: ¿cuánto deberíamos invertir en salvar un planeta que, según estas escrituras, está destinado a la destrucción? Después de todo, el mundo que Dios creará promete ser mucho más magnífico que el que habitamos ahora. En un mundo que se tambalea al borde de la incertidumbre y la inquietud, las profecías de Nostradamus han cautivado tanto a creyentes como a escépticos, y algunos las interpretan como presagios de una catástrofe inminente. Entre sus muchas predicciones, ninguna ha generado tanta intriga y miedo como sus escalofriantes advertencias sobre el fin de los tiempos, junto con el surgimiento de un misterioso líder de Oriente Medio, una figura que muchos creen que es el Anticristo. La reputación de Nostradamus por la precisión de sus profecías ha desconcertado a generaciones. Sus visiones, a menudo inquietantes por su precisión, han llevado a muchos a preguntarse qué tan cerca estamos de presenciar el cumplimiento de estos pronósticos siniestros. Ahora, profundizamos en sus enigmáticos escritos para explorar los eventos cataclísmicos que predijo, eventos que podrían alterar para siempre el curso de la historia humana. Al ahondar en las profecías de Nostradamus, nos enfrentamos a una inquietante sensación de anticipación. ¿Qué tan precisas fueron sus visiones? ¿Cómo se correlacionan con la agitación geopolítica y ambiental que vemos desarrollarse hoy? ¿Qué deparan estas profecías para el futuro de la humanidad?
Desde guerras y desastres naturales hasta el ascenso de un líder oscuro, nuestra exploración de los crípticos versos de Nostradamus nos dejará lidiando con profundas preguntas sobre el destino del mundo. Únase a nosotros mientras intentamos interpretar estas antiguas profecías y descubrir lo que podrían revelar sobre nuestro futuro. Empecemos por ahondar en las predicciones de Nostradamus sobre el fin de los tiempos. Durante siglos, los estudiosos y los entusiastas han quedado fascinados por las advertencias de Nostradamus sobre el colapso de la civilización. Escribió extensamente sobre los acontecimientos que finalmente pondrían al mundo de rodillas, empleando un lenguaje críptico e imágenes simbólicas que han dejado a muchos desconcertados e intrigados. Una de sus profecías más famosas, del siglo X, Cuarteto 72, describe una gran alineación cósmica que consumirá el mundo y provocará el fin de la civilización. Este verso en particular, como muchos otros, ha provocado un intenso debate, con interpretaciones que varían ampliamente entre quienes estudian las obras de Nostradamus. Pero una cosa está clara: sus predicciones, por crípticas que sean, siguen atormentándonos y fascinándonos hasta el día de hoy. La clave para descifrar el significado detrás de las predicciones de Nostradamus radica en comprender su uso de un lenguaje simbólico y a menudo críptico. Sus versos están llenos de metáforas, alegorías e imágenes codificadas que exigen un análisis cuidadoso y reflexivo. Por ejemplo, con frecuencia hace referencia a figuras enigmáticas como el Gran Rey del Terror y el Tercer Anticristo, que muchos creen que son referencias veladas a acontecimientos mundiales significativos y figuras influyentes de la historia. Al examinar el contexto histórico de su época y buscar paralelismos entre las palabras de Nostradamus y los sucesos reales, los investigadores han tratado de desvelar el verdadero significado de sus escritos proféticos. Uno de los aspectos más cautivadores de las profecías de Nostradamus es su descripción del Anticristo de Oriente Medio. Según sus escritos, esta malévola figura ascenderá al poder en Oriente Medio, ganando una vasta influencia y desatando una ola de caos y destrucción. Nostradamus describe al Anticristo como una figura oscura y poderosa, cuyo reinado estará marcado por un inmenso sufrimiento y agitación. Sin embargo, como suele suceder en sus profecías, el poder del Anticristo durará poco y, en última instancia, terminará en su caída. La idea de un anticristo de Oriente Medio ha provocado intensas especulaciones, debates e intrigas. Algunos creen que las palabras de Nostradamus pueden presagiar el surgimiento de ciertos líderes políticos en la región, mientras que otros sostienen que esta profecía debe interpretarse metafóricamente en lugar de literalmente. Independientemente de la interpretación, el concepto continúa alimentando la contemplación sobre la trayectoria futura de la humanidad y el posible surgimiento de una figura destructiva. La noción de un líder poderoso y malévolo que surge de Medio Oriente continúa capturando la imaginación de quienes estudian las obras de Nostradamus. Para obtener una comprensión más profunda de sus profecías, es esencial analizar versículos y pasajes específicos relacionados con el fin de los tiempos y el Anticristo de Medio Oriente. Uno de esos versículos, del siglo IV, Cuarteto 50, habla de un gran terremoto en el mes de mayo. Algunos estudiosos creen que este versículo puede referirse a un futuro evento sísmico en Medio Oriente, que podría desencadenar una serie de cambios geopolíticos que conduzcan al surgimiento del Anticristo. Además, Nostradamus predijo que la Primera Guerra Mundial ocurriría 79 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, una profecía que algunos sostienen que ya se ha cumplido. Sin embargo, resulta más intrigante su pronóstico sobre el aumento de las tensiones y los conflictos que involucran a China. Muchos analistas geopolíticos y periodistas han señalado el creciente poder y asertividad de China en el escenario global, en particular en áreas como el Mar de China Meridional y Taiwán. Esta dinámica cambiante podría indicar la posibilidad de una confrontación futura, que tal vez involucre a países de la OTAN, y que posiblemente se convierta en un conflicto militar violento o incluso en una guerra a gran escala. Los escritos de Nostradamus parecen hacer alusión a ese escenario en una de sus cuartetas, donde habla de combate y batalla naval, y añade, el adversario rojo palidecerá de miedo, poniendo en pavor al gran océano. Algunos intérpretes especulan que el adversario rojo
podría referirse a China, señalando la creciente actividad militar del país, incluidos los enfrentamientos navales. Los versículos también pueden aludir a otros conflictos mundiales en curso, como la guerra en Ucrania, las tensiones en torno a Taiwán o la situación volátil en Oriente Medio, en particular Palestina. Muchos ven estos acontecimientos, junto con los terremotos y los trastornos políticos, como señales innegables de que se acerca el fin de los tiempos. Sin embargo, aunque estos acontecimientos pueden ser presagios de un futuro cataclismo, no necesariamente indican que el fin de los tiempos esté sobre nosotros. El apóstol Pablo, en sus epístolas, advirtió que los últimos días estarían marcados por un aumento de las enseñanzas falsas y los espíritus engañosos. En 1 Timoteo 4:1 escribió: El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y seguirán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los últimos días, como se describen en la Biblia, se describen como tiempos peligrosos, marcados por la propagación desenfrenada del mal y el rechazo generalizado de la verdad. A lo largo de la historia cristiana, ha existido una creencia persistente de que el fin de los tiempos era inminente. Algunas personas incluso han llegado al punto de predecir fechas específicas para el apocalipsis, a menudo basándose en señales como guerras, desastres naturales y creciente decadencia moral. Estos agoreros destacan la creciente severidad de las tormentas, la aparición de virus mortales, la hambruna generalizada, las sequías y las crecientes tensiones entre las naciones como prueba de que el fin está cerca. Si bien estos eventos pueden ser ciertamente preocupantes, la pregunta sigue siendo: ¿son verdaderas señales del fin de los tiempos o simplemente parte de las luchas en curso de un mundo caído? Las profecías de Nostradamus, junto con las advertencias bíblicas, nos obligan a reflexionar sobre el estado del mundo y nuestro lugar en él. Ya sea que interpretemos estas predicciones como literales o simbólicas, sirven como recordatorio de la incertidumbre y volatilidad de los tiempos en que vivimos. En un mundo marcado por los conflictos, los desastres naturales y la decadencia moral, la búsqueda de significado en las profecías de Nostradamus, así como en las profecías bíblicas de los últimos días, sigue suscitando tanto miedo como esperanza. La forma en que respondamos a estas señales, y si las vemos como un llamado a la acción o como una señal de fatalidad inevitable, puede dar forma al futuro de la humanidad de maneras que aún no podemos comprender por completo. No hay duda de que la guerra seguirá siendo una característica definitoria del futuro, en particular el espectro de otra guerra mundial. Las enseñanzas de Cristo dejan en claro que la guerra es una parte inevitable de los acontecimientos que conducen a su regreso. Como Jesús mismo profetizó, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta declaración, registrada en los Evangelios, prepara el escenario para un futuro en el que el conflicto global desempeñará un papel fundamental. De manera similar, el libro del Apocalipsis habla de un jinete simbólico cuyo propósito es quitarle la paz a la tierra, una metáfora clara de la guerra generalizada que se predice que se desatará. Las Escrituras no mencionan específicamente las dos guerras mundiales del siglo XX, ni tampoco describen explícitamente la posibilidad de un tercer conflicto global. Sin embargo, la Biblia proporciona descripciones detalladas de la batalla final, definitiva, lo que sugiere que otras guerras pueden precederla. Lo que sí está claro, sin embargo, es que el futuro depara al menos una guerra mundial más. Esto es evidente a partir de las profecías bíblicas que hablan de una época de agitación sin precedentes. Sin embargo, a pesar de la naturaleza devastadora de estos conflictos, el resultado final es seguro. La justicia prevalecerá, y Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, emergerá victorioso, derrotando a todos los que se oponen a él. Además, después del reinado de 1000 años de Cristo, las Escrituras indican que habrá un último levantamiento, potencialmente de la escala de una guerra mundial. Después de que Satanás haya sido atado durante un milenio, será liberado para engañar a las naciones y reunir una rebelión. Esta rebelión final será aplastada rápidamente por Cristo, quien luego arrojará a Satanás al lago de fuego, poniendo fin para siempre a su reinado de oscuridad y maldad, tal como lo hizo con la bestia, el anticristo y el falso profeta.
La descripción que la Biblia hace de estos eventos ofrece esperanza a los creyentes, sabiendo que, a pesar de la agitación del presente y el futuro, el plan de Dios finalmente conducirá a una nueva era de paz y justicia. El surgimiento del Anticristo, especialmente la tercera manifestación de esta figura, es otro elemento del futuro que muchos creen que se está acercando. Nostradamus, escribiendo hace 5 siglos, predijo 3 anticristos. Los 2 primeros, Napoleón y Hitler, trajeron derramamiento de sangre y devastación al mundo, pero es el tercer anticristo el que provocará el apocalipsis final. La identidad de esta figura ha sido objeto de mucha especulación, y algunos incluso sugieren que podría ser una figura muy conocida e influyente en la actualidad, como Donald Trump, Joe Biden o el rey Carlos. Sin embargo, a pesar de las muchas teorías, seguimos sin estar seguros de la identidad precisa del anticristo. Lo que sí está claro, sin embargo, es que es probable que una figura de gran maldad ya esté en el escenario mundial, preparándose para revelar su verdadera naturaleza. Vivimos en una época en la que la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás se está intensificando de maneras nunca antes vistas. A medida que se acerca el regreso de Cristo, las fuerzas de la oscuridad están trabajando activamente para frustrar el plan de Dios, y el espíritu del anticristo está trabajando en el mundo. El apóstol Juan, en su primera epístola, advierte a los creyentes: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Explica además que quienes niegan a Jesús como el Cristo no son de Dios, sino que están influenciados por el espíritu del anticristo. Es fundamental reconocer que no hay un solo anticristo, sino muchos. A lo largo de la historia, ha habido numerosas figuras que encarnan el espíritu del anticristo, trabajando en contra de la verdad de Cristo. Sin embargo, la Biblia también habla de un anticristo singular y final que ascenderá al poder al final de los tiempos. Este individuo será la manifestación máxima del mal, un gobernante sumamente poderoso que engañará al mundo y conducirá a muchos a la rebelión contra Dios. Su reinado será breve pero devastador, y su derrota será parte de la victoria final de Cristo. El espíritu del anticristo opera a través de varios individuos a lo largo de la historia, y a menudo surge de dentro del pueblo de Dios. Se trata de un espíritu de engaño que busca dividir, engañar y alejar a las personas de la verdad. Este espíritu es evidente en muchos que afirman ser de Cristo pero cuyas acciones y enseñanzas traicionan la esencia misma de su mensaje. En medio de estas oscuras predicciones, la reputación de Nostradamus como profeta de la destrucción se cimenta en sus cuartetas, una de las cuales profetiza: durante 40 años, el arco iris no será visible. Durante 40 años, aparecerá todos los días. La tierra se secará más y habrá grandes inundaciones. Estas ominosas palabras parecen pronosticar los desastres ambientales que ya están comenzando a desarrollarse. Nostradamus advirtió sobre un futuro marcado tanto por sequías como por inundaciones, con un planeta que se enfrenta a la devastación de ambos extremos. De hecho, los próximos años podrían ver los efectos cada vez más profundos del cambio climático, con sequías e inundaciones de proporciones bíblicas que amenazarán ecosistemas y poblaciones enteras. La predicción de Nostradamus de una nueva guerra fría entre superpotencias, junto con la amenaza inminente de desastres nucleares, pinta un panorama sombrío del futuro geopolítico. A medida que aumentan las tensiones y las amenazas nucleares se vuelven más tangibles, no es difícil ver cómo el mundo podría tambalearse al borde de un conflicto catastrófico. Mientras tanto, se espera que el continente africano, ya asolado por sequías, inundaciones y calor extremo, enfrente desafíos aún mayores. Se predice que los glaciares desaparecerán en las próximas décadas, y más de 100 millones de personas en regiones vulnerables podrían sufrir los efectos devastadores del cambio climático. A medida que el cambio climático continúa erosionando los recursos del planeta, países como los de África podrían ver una recesión económica significativa, exacerbando las tensiones sociales y políticas existentes. Estas profecías, ya sean de Nostradamus o de las Escrituras, sirven como advertencia y como llamado a la acción. Mientras presenciamos los crecientes signos de malestar, colapso ambiental y decadencia moral, la pregunta sigue siendo: ¿cómo responderá la humanidad?
¿Escucharemos la advertencia y nos volveremos hacia la rectitud, o continuaremos por un camino que conduce a una mayor destrucción? El futuro es incierto, pero una cosa sigue siendo clara: el regreso de Cristo traerá la victoria final, y el reinado del mal llegará a su fin. Hasta entonces, la lucha entre el bien y el mal persistirá, y debemos permanecer vigilantes, sabiendo que el triunfo final pertenece al Señor. Los escritos de Nostradamus siguen capturando la imaginación de los interesados en la profecía, especialmente dada su naturaleza críptica y la amplia gama de interpretaciones. Su texto de 1555, Le Prophecy, ofrece varias predicciones que parecen alinearse con los acontecimientos globales actuales. Una de las interpretaciones más intrigantes se centra en la posible despedida del Papa Francisco en 2024. A los 87 años, después de luchar contra problemas de salud, incluida una reciente inflamación pulmonar que lo obligó a perderse una importante conferencia climática de la ONU, las cuartetas de Nostradamus se han relacionado con su situación. En un pasaje, Nostradamus escribe: «Se elegirá a un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su mar, pero por mucho tiempo permanecerá en actividad permanente». Esto parece sugerir una transición hacia un nuevo papa, potencialmente alguien más joven y más vigoroso, pero cuyo liderazgo podría estar marcado por una influencia disminuida o un mayor escándalo, algo que aún está por verse. La metáfora de debilitar su mar podría sugerir un debilitamiento del poder o la presencia de la Iglesia, pero es imposible interpretarla con certeza en esta etapa. El estilo metafórico de Nostradamus hace que sea difícil determinar si esto se refiere a un declive espiritual o a un problema más mundano que afecta al papado. Otra predicción fascinante se refiere al futuro de las finanzas globales, en particular el auge de las criptomonedas y el colapso de los sistemas monetarios tradicionales. Nostradamus escribe: «Las copias de oro y plata se inflaron, después de eso, fueron arrojadas al lago. Todo se agotó y se disolvió por la deuda. Todos los scripts y enlaces serán eliminados». Interpretadas en el contexto de la situación financiera actual, estas líneas podrían describir la erosión de las monedas fiduciarias debido a la inflación y el endeudamiento excesivo, que ha sido un problema creciente en todo el mundo. Es posible que Nostradamus se estuviera refiriendo al cambio de los billetes tradicionales a formas digitales de dinero, como las criptomonedas. Su mención de copias de oro y plata podría simbolizar estos nuevos activos intangibles que imitan el valor de los metales preciosos, pero al final, advierte que tales sistemas podrían colapsar. La naturaleza críptica de las cuartetas sugiere un mensaje de advertencia más que un respaldo al mercado emergente de criptomonedas, y Nostradamus insinúa la naturaleza volátil y especulativa de dichas monedas digitales. Otra interpretación contemporánea de las profecías de Nostradamus se refiere al surgimiento de la inteligencia artificial. Una de las estrofas habla del joven sabio de cerebro solitario, que es invitado por sus estudiantes a ser inmortal, una figura que podría interpretarse como un intelectual o visionario que impulsa nuevos avances tecnológicos. Esto podría muy bien indicar el surgimiento de la inteligencia artificial u otras tecnologías revolucionarias que están transformando la sociedad, tal vez lideradas por un individuo o un sistema de IA que alterará drásticamente el futuro. La frase, cuerpos en llamas, podría simbolizar el poder transformador y potencialmente destructivo de estos avances. Las predicciones de Nostradamus sobre el rey Carlos III y la monarquía británica también han suscitado especulaciones. Algunos interpretan sus escritos como una sugerencia de que el rey de las islas será expulsado por la fuerza, y surgirá un sucesor que no tendrá la marca de un rey. Dada la edad del rey Carlos y sus recientes problemas de salud, en particular su diagnóstico de cáncer de próstata, muchos han especulado con la posibilidad de que Nostradamus haya predicho un cambio en la monarquía británica, posiblemente una abdicación o una transición inesperada en la línea de sucesión. La frase, no tiene la marca de un rey, ha dado lugar a numerosas interpretaciones, y algunos sugieren que apunta a un sucesor poco convencional, como el príncipe Harry, que se ha distanciado de los deberes reales en los últimos años, pero sigue siendo una figura de interés debido a su posición única dentro de la familia real.
Su regreso al Reino Unido en medio de los problemas de salud de su padre ha alimentado las teorías de que podría desempeñar un papel más importante en el futuro de la monarquía, aunque si podría ser el sucesor sigue siendo muy especulativo. Como ocurre con muchas de las cuartetas de Nostradamus, estas predicciones son vagas y están abiertas a la interpretación, lo que dificulta determinar los resultados exactos. Sin embargo, la relevancia de sus escritos para los acontecimientos modernos, ya sea que se refieran al futuro del papado, la economía mundial o la monarquía británica, sigue cautivando a quienes ven su obra como una ventana al futuro que se está desplegando. Ya sea que uno vea estas profecías como una advertencia o como una visión precisa del futuro, ciertamente provocan la reflexión sobre la trayectoria del mundo y las fuerzas que podrían darle forma en los próximos años. Los críticos de las profecías de Nostradamus a menudo argumentan que la vaguedad y generalidad de sus predicciones hacen difícil vincularlas definitivamente con individuos o eventos específicos. La referencia al «rey de las islas», por ejemplo, podría aplicarse a cualquier monarca británico, no necesariamente al rey Carlos III. La ambigüedad en sus cuartetos permite múltiples interpretaciones, por lo que algunos historiadores y teólogos sugieren que Nostradamus podría no estar pronosticando la caída de un individuo en particular, sino más bien un cambio político más amplio, tal vez incluso una transición que se aleje de la propia monarquía. Este cambio podría indicar un paso hacia una forma de gobierno más democrática o republicana en el Reino Unido, aunque esto no es nada seguro. Las especulaciones en torno al posible papel futuro del príncipe Harry dentro de la familia real británica se suman a la intriga de las predicciones de Nostradamus. A pesar de que Harry se retiró de los deberes reales, sigue en la línea de sucesión al trono, aunque actualmente es el quinto. En el improbable caso de que el rey Carlos, el príncipe Guillermo y los herederos inmediatos fueran destituidos o abdicaran, Harry podría ascender al trono en teoría en circunstancias extraordinarias, como una regencia si el príncipe George ascendiera siendo menor de edad. Sin embargo, este escenario parece improbable dada la dinámica familiar actual y la tensa relación de Harry con la familia real, particularmente después de sus controvertidas memorias y declaraciones públicas. La actual ruptura entre Harry y la familia real ha alimentado aún más las especulaciones sobre su futura participación en la monarquía. Algunos astrólogos, como Gaulet en Sassin, predicen una posible reconciliación familiar en 2024, citando alineaciones planetarias en la carta de Harry que pueden indicar un crecimiento o cambio personal. Sin embargo, fuentes cercanas al príncipe William sugieren que cualquier reunión de ese tipo probablemente se vería bloqueada por el resentimiento de William por las críticas públicas de Harry. William, al parecer decidido a asumir un papel más importante en la monarquía, especialmente dadas las preocupaciones de salud de su padre, no parece inclinado a darle la bienvenida a Harry nuevamente al redil real. A pesar de la esperanza del rey Carlos de una reconciliación, parece claro que William está adoptando una posición más autoritaria, con el futuro de la monarquía firmemente en sus manos. Mientras tanto, las profecías de Nostradamus sobre el cambio climático y los desastres naturales resuenan con la actual crisis ambiental global. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, se prevé que 2024 sea uno de los años más calurosos registrados, por lo que se espera que el mundo siga enfrentándose a fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, inundaciones y tormentas. Estas predicciones sobre desastres naturales y alteraciones climáticas se alinean con la creciente evidencia del calentamiento global, lo que pone de relieve los crecientes desafíos ambientales que probablemente seguirán afectando al mundo en los próximos años. En conclusión, si bien las profecías de Nostradamus todavía capturan la imaginación del público, la probabilidad de que el príncipe Harry regrese a la familia real o altere significativamente la línea de sucesión de la monarquía parece poco probable, dado el estado actual de las relaciones familiares. A medida que persisten las tensiones dentro de la familia real y los paisajes geopolíticos y ambientales continúan evolucionando, parece que el mundo enfrentará múltiples desafíos en los próximos años. El cambio climático, los cambios políticos globales y la agitación actual en varias regiones apuntan a un futuro turbulento,
lo que se suma a la incertidumbre que rodea tanto a la familia real como al escenario mundial en general. Sin embargo, sigue siendo un tema de debate y especulación si las predicciones crípticas de Nostradamus resultarán ser algo más que meras metáforas. Las predicciones de Nostradamus sobre fenómenos meteorológicos extremos, hambrunas y desastres naturales siguen resonando en las preocupaciones globales, en particular en un momento en que el mundo enfrenta desafíos ambientales cada vez más severos. Previó un futuro marcado por devastadoras sequías, inundaciones, tsunamis y hambrunas generalizadas, a menudo causadas por pestes. Estas profecías se alinean con ciertas narraciones bíblicas, que asocian la hambruna con el juicio divino, la peste y la desobediencia social. En la época contemporánea, eventos como el catastrófico terremoto en Marruecos, que se cobró miles de vidas, y la actividad sísmica en curso en lugares como Islandia, parecen reflejar el tipo de desastres que predijo Nostradamus. Si bien no especificó una ubicación para un fuerte terremoto en 2024, su previsión general sobre tales eventos parece inquietantemente precisa, dada la naturaleza impredecible de los desastres naturales y su impacto global. Las predicciones de Nostradamus sobre la hambruna se hacen eco de las enseñanzas bíblicas que se encuentran en el libro de Deuteronomio, donde se describe la hambruna como un castigo por la desobediencia y una oportunidad para el arrepentimiento. El concepto de hambruna como retribución divina, seguida de una oportunidad para la renovación espiritual, también se encuentra en la historia de la investigación del rey David sobre una hambruna causada por los pecados de su predecesor. Además, los textos apocalípticos como el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento conectan los terremotos, las hambrunas y otras calamidades con el fin de los tiempos, presentándolos como señales de una transformación o una nueva era por venir. La idea de que los desastres naturales como los terremotos, las hambrunas y las pestes son señales del fin de los días, o de un cambio significativo es un tema que trasciende a Nostradamus y la Biblia. Estos eventos a menudo se interpretan como advertencias y oportunidades para el crecimiento espiritual, la reflexión y el cambio. Por ejemplo, el pasaje de Marcos 13:7 sobre los dolores de parto sugiere que, si bien estos trastornos pueden ser inquietantes, son parte de un plan divino o cósmico, que señala la llegada de una nueva era, a pesar del sufrimiento inmediato que puedan causar. A medida que nos acercamos al año 2024 y más allá, los paralelismos entre las antiguas profecías de Nostradamus y los desafíos globales contemporáneos, clima extremo, inestabilidad geopolítica y desastres naturales, nos invitan a reflexionar sobre el papel de la humanidad en la configuración de su futuro. Ya sea que se consideren a través de la lente de la profecía o como una respuesta a los acontecimientos actuales, las luchas actuales con el cambio climático, las crisis de salud y las tensiones políticas parecen hacerse eco de las advertencias tanto de Nostradamus como de la Biblia. Estos desafíos instan a las personas y las naciones a examinar sus acciones y considerar el potencial de cambio, crecimiento y renovación en una época de gran transformación global.